El gobierno de Israel se opone a la creación de un Estado palestino en cualquier escenario de posguerra. Lo ha asegurado en las últimas horas el primer ministro Benjamin Netanyahu. En unas declaraciones a la prensa, el funcionario también informó de que se niega a bajar la intensidad de las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, como se lo pide Estados Unidos. Netanyahu, quien a pesar de su negativa valoró el apoyo de Washington, dijo que su gobierno no descansará hasta desarticular las estructuras del grupo terrorista Hamás y lograr el retorno de los secuestrados que fueron capturados en los violentos ataques del 7 de octubre. Recientemente Israel ha visto aumentada la presión internacional para rebajar el alcance de sus operaciones militares en el enclave, que ahora se concentran en el sur de la franja, tras conseguir controlar el norte. De acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, cerca de 25.000 palestinos habrían muerto desde el 7 de octubre y más del 80% de la población palestina en la Franja de Gaza habría sido desplazada por la guerra como consecuencia de esas operaciones militares, según informa Naciones Unidas. ¿Qué consecuencias puede tener la negativa de Netanyahu ahora a la solución de dos estados? Alberto Fernández es diplomático estadounidense, ha sido embajador y ha ocupado otros altos cargos diplomáticos en Guinea Ecuatorial, Afganistán, Jordania o Siria, entre otros. Hoy es vicepresidente del Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en Oriente Medio, con sede aquí en Washington. Señor Fernández, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gustavo. A muchos les ha sorprendido esa declaración de Netanyahu, pero cuando uno conoce la trayectoria política de Netanyahu no tendría por qué sorprender. Él nunca ha sido un acérrimo defensor de esa solución de dos estados. ¿Por qué ahora se convierte en titulares? Es cierto, es extraño que muchos se enfocan en ese tema porque no es nada tan nuevo de parte de Netanyahu. Y quizás también es un poco raro enfocando en eso ahora mismo porque Israel está en plena guerra. Entonces, lo último que ellos quieren hablar es sobre una solución política a largo plazo que no tiene nada que ver con el asunto a frente de ellos, que es contra la lucha contra Hamás. Uno también tiene que recordar que Hamás tampoco cree en dos estados. Hamás cree en un estado, el estado de Hamás. ¿Qué reacción puede tener en Washington? Porque Washington sí sabe lo que piensa Netanyahu. Muchos presidentes han tratado con Netanyahu, desde Bush hasta Obama, pasando por Trump y ahora Biden. Netanyahu es un veterano. El hecho de que lo diga públicamente y se lo diga a Estados Unidos así, ¿puede generar algún tipo de reacción distinta a la que conocemos de apoyo a Israel por parte de Washington? Bueno, hay mala sangre entre Biden y Netanyahu y en general entre los demócratas y Netanyahu. Entonces eso no tampoco es nada nuevo. Quizás eso es parte del juego político interno entre la administración Biden y Netanyahu. Los demócratas también quieren tumbar a Netanyahu. O sea, prefieren tener otro político israelí como primer ministro. Entonces, a mí me parece que una parte de esto es el juego político de siempre, de todo el día, entre un primer ministro israelí conservador y los demócratas. Dentro de Israel, las críticas a Netanyahu tras el atentado del 7 de octubre han ido increciendo y me gustaría preguntarle por cómo sientan este tipo de declaraciones de confrontación con quien les hoy da la principal aval, el principal apoyo internacional con Washington y sobre todo porque también crece dentro de la población israelí un cierto hartazgo con la guerra. Bueno, las encuestas dicen que todavía la mayoría abrumadora de los israelíes quieren el fin de Hamás, porque o sea, quieren la victoria. Ahora, lo que es el asunto de la política de Israel y Netanyahu, él es una figura polémica dentro de su propio país. Y los muchos que lo critican, claro, lo critican de diferentes formas o por diferentes razones. Muchos lo critican no por ser político o políticamente, sino por la tremenda falla del 7 de octubre, que las fuerzas israelíes no estaban preparadas, no estaban listas
para este ataque de Hamas que ocurrió, que mató más que mil israelíes ese día, el 7 de octubre. Ese es el gran rencor, el gran problema que muchos en Israel tienen contra Netanyahu. No es sobre su relación con Estados Unidos, ni su relación con los árabes. Es por el fallo administrativo de seguridad que ocurrió en octubre. Él es un señor que se pinta como Mr. Security, señor seguridad, y eso fue el más gran fallo en la historia del Estado de Israel. ¿Es posible derrotar a Hamas como está prometiendo y insiste una y otra vez Benjamin Netanyahu? Esa es una muy buena pregunta. Quizás se puede derrotar a Hamas en Gaza, o sea, militarmente. El daño, las bajas que ha sufrido este grupo terrorista son tremendas. Y sin duda, Hamas hoy en día no tiene el mismo poder ofensivo que lanzó 10,000 cohetes contra Israel en los últimos meses. Entonces, ese poder que Hamas tenía en octubre no lo tiene hoy en día. Pero Israel tiene un problema. El problema es que para Hamas ganar, entre comillas, lo importante para ellos es la supervivencia. Y ellos están enfocados en eso solamente. Y también saben que si vemos la historia de los palestinos de Israel, jamás puede perder, también entre comillas, militarmente contra Israel y ganar políticamente contra sus rivales palestinos, o sea, la Organización de Liberación Palestina, la OLP, y también sus rivales en otros países, otras partes del Medio Oriente. ¿Cuánto apoyo tiene hoy dentro de la Franja de Gaza entre los palestinos la organización Hamas? Bueno, Hamas siempre hubo elecciones en 2007 y sacó como el 40 y pico % del voto. Ganaron, pero con 44, 45% del voto. Lo que se dice, yo creo que es acertado, es que la mayoría de los palestinos dentro de Gaza y fuera de Gaza van a estar en favor que se golpee a Israel. O sea, eso les gusta a las masas, ¿verdad? Ese es el enemigo. Queremos atacarlos, queremos que sufren, todo eso. Pero al mismo tiempo, la destrucción de la infraestructura, del casco urbano en Gaza ha sido tan tremenda que sin duda, y eso lo hemos visto un poco todavía, ha salido. Han habido muchas críticas de Hamas, que ellos lanzaron esta guerra sin saber lo que iba a ocurrir. Es como una guerra, uno te golpea y piensa que el otro no se va a golpear a ti. Y entonces esa es la gran crítica de muchos palestinos están haciendo calladitos a la gestión de Hamas. Una gestión desastrosa. Ya. Hoy, en las últimas horas, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en un acto académico, ha asegurado que Israel financió a Hamas porque le interesaba para debilitar a la Autoridad Nacional Palestina. Me gustaría conocer su opinión al respecto de esas declaraciones que están generando mucha polémica. Bueno, es cierto en cierto sentido, pero no es el cuento completo. O sea, él está contando parte de la historia. Lo que ocurrió es que habían países árabes, principalmente Qatar, que es fiel aliado del islamismo y aliado de Hamas, estaba muy interesada en ayudar a sus amigos islamistas en Gaza. Entonces lo que hubo fue un tipo de, vamos a decir, pacto diabólico, ¿verdad? Entonces, Qatar quería ayudar a Hamas por sus propias razones políticas, razones ideológicas. Netanyahu quería manipular ese chorro de dinero de Qatar hacia Hamas para comprar la paz y también para jugar ese juego político entre causarle problemas al liderazgo palestino
en la rivalidad entre Hamas y los palestinos en Ramallah, en la Organización de Liberación Palestina. Entonces lo que cuenta Borrell es cierto, pero no es el cuento completo. Había muchos pescadores en ese río revuelto, no solamente Netanyahu, no solamente Israel. Como en los grandes problemas, las soluciones no son, o las causas no son únicas, sino que tienen muchos matices, y este es un ejemplo de ello. Antes de terminar, señor Fernández, le quiero preguntar por la solución. ¿Hay una solución alternativa al conflicto en Oriente Medio que no pase por esa famosa solución de dos estados? Yo pienso al fin del día no, o sea, al fin del día tiene que ver dos estados. Pero el problema hoy en día es que esto no es una lucha entre los palestinos e Israel. Hamas tiene su propia ideología, tiene sus propios retos y intereses, pero es parte de una red, una telaraña regional ligada a las ambiciones y la agenda de Irán en su conflicto en contra de Israel y también queriendo usar su poder regionalmente contra muchos enemigos. Entonces, Hamas, Hezbollah en el Líbano, las milicias en Siria y en Irak, los Houthis en el Yemen, todos son parte de esta red, también con los palestinos, son parte de esta red que, claro, están en contra de Israel, pero también tienen otra agenda hegemónica y política. Es Alberto Fernández, es diplomático estadounidense, hoy vicepresidente del Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en Oriente Medio. Señor Fernández, gracias por su tiempo. Feliz noche.